Bien, entonces lo que yo le voy a pasar simplemente a modo de resumen y para que ustedes vayan recordando. A ver, básicamente, ¿qué es el amplificador operacional? Seguramente ustedes también lo han visto, a lo mejor no con un mayor grado de detalle como el de ahora, pero sí en electrotecnia veíamos y teníamos conocimiento básicamente de lo que era un amplificador operacional, donde este, era una especie de caja cerrada en la cual ingresábamos una señal y a la salida teníamos esa señal amplificada. Es decir, básicamente eso es lo que es un amplificador, tiene la característica de poder darnos una señal a la salida, estando esta en la entrada, ya sea como una señal de diferencias de entradas o como una señal única respecto a alguno de los terminales. Básicamente, el amplificador operacional normalmente se lo estudia como un componente ideal eh, y después se lo lleva a la práctica en lo que es el componente real. Si bien las características que tiene tanto el ideal como el real son bastante, digamos, cerca. Ahí están viendo aquí en la segunda hoja las principales características que tiene que tener un amplificador este, ideal y también real, es decir, una impedancia de entrada, que vamos a referirnos al real, es un valor muy grande, en cambio en impedancia de salida es un valor muy chico. Normalmente la impedancia de entrada puede estar entre los 2 megaohm y los 300 ohm. En cambio, la impedancia de salida para el real puede estar en valores de 75 o 100 ohm. Otra de las características es la ganancia que tiene el amplificador, es decir, la capacidad que tiene de amplificar esa señal que ponemos o esas señales que ponemos a la entrada. Bien, que ya vamos a ver, digamos, de qué depende esas ganancias. El ancho de banda, es decir, qué frecuencias puede amplificar el, el AO, es decir, dependiendo de las señales que nosotros pongamos a la entrada, va a tener una determinada amplificación de la señal de salida dentro de un rango de frecuencias. Bueno, otro concepto importante que es la tensión offset nula en el ideal, en el real la tensión offset nunca es nula, siempre tiene algún valor, pero por suerte lo podemos corregir ese valor. Acuérdense que la tensión offset tiene que ver con una tensión que nosotros tenemos a la salida del amplificador y que no es deseable. En la práctica, ¿cómo se logra verificar esa tensión offset? Recuerden que el amplificador operacional, vamos a ir a un símbolo y después vamos a ir y volviendo, así que disculpen la forma, pero bueno. Fíjense que en el amplificador nosotros tenemos una entrada que es inversora, con el signo negativo, y una entrada no inversora con el signo positivo. Y acá tenemos el terminal de salida. Bien, entonces, normalmente la tensión offset se genera por un desequilibrio interno dentro de los componentes que hay del amplificador operacional. Bien, entonces, ¿qué sucede cuando, para determinar, digamos, cuál es ese valor de tensión offset, que en el ideal es nula, lo que se hace es poner en cortocircuito estos dos terminales. Entonces, al ponerlo en cortocircuito, a la salida no deberíamos tener una señal, porque en definitiva lo que estamos haciendo es aplicar la misma señal en la entrada inversora y en la entrada no inversora. Entonces, a la salida no deberíamos tener una señal. Lo que vamos a medir siempre va a ser una señal de valor de milivolt. Y esa tensión es la tensión offset. ¿Por qué no es una tensión deseada? Bueno, porque una de las características que tienen los amplificadores operacionales es que se pueden utilizar
acopladas en etapas. Y es una de las ventajas del amplificador operacional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros acoplamos varias etapas, esa señal que en esta salida puede ser del orden de los milivolt, 1, 2, 3 milivolt, a lo largo de 2 o 3 etapas se puede convertir, dependiendo de la ganancia que tengan las otras etapas, se puede convertir en una tensión de un valor importante. Y en realidad no es lo que nosotros queremos amplificar. ¿Está bien? Entonces, este concepto de tensión offset es muy importante. Como les decía yo, por suerte la podemos corregir y los amplificadores operacionales vienen con otros 2 terminales. Ya vamos a ver ahí la cantidad de terminales que tiene un amplificador normalmente. Estos 2 terminales que posee el amplificador permite hacer una corrección, que en definitiva, ¿qué hace? Inyecta una tensión opuesta a la que me está generando el amplificador operacional. Entonces, a través de un potenciómetro, lo que se hace es poner en cortocircuito los 2 pines de entrada, es decir, terminal inversor y no inversor, y con la regulación de esta resistencia, lo que vamos haciendo es variándola, inyectándole una tensión, de manera que medimos a la salida respecto a masa, y cuando llegue a 0, entonces ahí dejamos quieto nuestra compensación. Entonces, de esa manera, vamos a obtener una tensión offset nula. Entonces, ahí lo que hacemos es desconectar tanto la entrada como la salida, desconectar, digamos, los bornes del terminal inversor y no inversor, y vamos a conectar las señales que nosotros queramos poner. Entonces, si queremos hacer una diferencia de señal, a la salida vamos a obtener esa diferencia sin el ruido que me estaría generando esta tensión offset nula. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Me están escuchando? Sí, sí, Inge. Bueno, bien. Denme el feedback porque por ahí no sé si no me escuchan o me quedo sin señal. Bueno, en cuanto a lo que es el tiempo de subida, eso tiene que ver con la capacidad de respuesta que tiene la señal de salida. Normalmente eso se mide con una señal cuadrada, y ahí vamos a poder ver en esa señal cuadrada, digamos, cómo es el frente de onda. Si realmente la salida es cuadrada, entonces quiere decir que me está amplificando con un tiempo de subida nulo. En realidad siempre hay un pequeño valor, hay un pequeño valor, por lo tanto no es cuadrada la salida, sino es una especie de trapecio. Pero bueno, normalmente lo que se busca es que ese tiempo de subida prácticamente sea nulo, ¿bien? Después, el tipo de ruido sea nulo. Normalmente en los amplificadores no es nulo, pero es muy bajo el ruido. Y el tiempo de conmutación, es decir, la velocidad de cambio de la señal, que es muy bajo. Bien. Bueno, acá está un poquito explicado estos parámetros que recién yo les vine hablando, es decir, la entrada, cuál es la entrada inversora, la entrada no inversora. Recuerden que siempre cuando aplicamos una señal en la entrada inversora, el amplificador lo que hace es invertir esa señal, es decir, la desfasa a 180 grados, o si aplicamos una señal de 5 volt positivo, a la salida tendremos esos 5 volts amplificados, pero en realidad negativos. Normalmente el amplificador operacional de por sí mismo, dada su constitución interna, amplifica la señal. Por eso acá habla de 2 formas de funcionamiento, que puede ser a lazo abierto o a lazo cerrado.
Pero lo que se usa siempre es con retroalimentación, es decir, en lazo cerrado, es esta primera. Entonces lo que se hace es tomar parte de esa señal de la salida y se inyecta, ojo con esto, se inyecta siempre al borne negativo, ¿no? Es decir, a la entrada inversora, ¿bien? Porque tiene que ser una realimentación negativa, no puede ser una realimentación positiva. Porque si lo pongo en el borne inversor, lo que voy a estar logrando es que no tenga una buena ganancia. En cambio, si lo hago con una realimentación negativa, voy a lograr una mayor ganancia. Entonces, siempre se trabaja con retroalimentación, es decir, con lazo cerrado. Entonces, la ganancia ahora del amplificador o del circuito, llamémosle, porque ya le estamos incorporando otros componentes que no son propios del amplificador, la ganancia está ya determinada por parámetros externos, es decir, por estas resistencias que yo incorporo. ¿Bien? Ya vamos a ver las configuraciones básicas y ahí vamos a ver cuáles son los valores de ganancia y que nos van a servir esos valores para después plantear los circuitos de los ejercicios prácticos, algo que es muy sencillo, ¿no? Bueno, después ahí tienen los otros parámetros, tensión de salida, el valor de ganancia, como dijimos, la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Hay un concepto que acá quiero que tiene que ver esto con la tensión de salida. Hay una de las características, digamos, de las utilizaciones que tiene los amplificadores, que seguro se los habrá nombrado el ingeniero, tiene que ver con la utilización de filtros que se denominan filtros activos. Digamos, esa es una ventaja del amplificador operacional, de poder utilizarlo como filtro para, valga la redundancia, poder filtrar señales, que ya repasamos rápidamente los diferentes tipos de filtros. Pero una de las características que tiene el uso de filtro es la limitación que tiene que ver con la tensión de salida, que a su vez también está relacionada con la tensión de entrada, es decir, nosotros tampoco podemos aplicarle un filtro o un amplificador cualquier señal porque eso puede llegar a saturarnos al amplificador operacional. Entonces, no es una regla mnemotécnica, sino que es algo que se da así. Fíjense que lo dice acá, estos 4 volts, es decir, normalmente la tensión de salida del amplificador operacional está relacionado con la tensión de alimentación. Y eso es una de las cosas que debería haber dicho al principio, pero bueno, la traigo a colación ahora. A ver, el amplificador operacional de por sí no funciona aplicándole señales, sino que tiene que estar energizado, ¿bien? Es decir, que dentro de los bornes que nosotros tenemos para el amplificador viene dentro de un circuito integrado donde normalmente, según el tipo de amplificador, pero el que viene con un solo amplificador, hay circuitos integrados que traen 2 amplificadores, pero el que trae uno solo tiene 8 patas. Entre ellas tenemos la inversora, la no inversora, la pata de salida, tenemos 2 más que son la compensación de offset, como les dije recién, y otras 2 que tienen que ver con la alimentación. Y acá hay un punto que ustedes siempre tienen que tener presente y no se olviden nunca. La alimentación del amplificador operacional no es con una fuente de tensión en su borne positivo y en su borne negativo. ¿Bien? Es decir, la alimentación, si el amplificador dice que tiene un rango de alimentación entre 15 y 24 volts, o entre 10 y 24 volts, y ustedes le ponen 11 volts, esos 11 volts de alimentación del amplificador son 11 volts positivo y 11 volts negativo. ¿Está bien?
O sea, que les quede bien en claro eso. No pueden ustedes agarrar una fuente de 11 volt y conectarla como alimentación del amplificador. Para eso van a tener que tener una fuente partida, digamos que tenga más o menos 11 volt o más o menos 10 volt, una fuente variable, o en definitiva, que ya lo vemos un poquito más adelante, hacen un divisor resistivo de manera que puedan obtener esos valores positivos y negativos. Pero ojo con eso, porque no les va a funcionar el amplificador. Bien, entonces, ese valor de tensión, de alimentación del amplificador operacional está directamente relacionada con la tensión de salida. Entonces, ahí en el ejemplo da, si yo pongo una fuente de 15 volt de alimentación del amplificador, entonces la tensión de salida de ese amplificador como máximo va a ser 11 volt pico pico, es decir, tiene una caída de 4 volt. Entonces, si la tensión de salida tiene una caída de 4 volt, quiere decir que la entrada va a estar limitada por la tensión de salida. Es decir, lo que van a tener que hacer es multiplicar, no multiplicar, dividir la tensión de salida por la ganancia y eso le va a dar cuál es la tensión de entrada. ¿Me siguen? ¿Quedó claro ese concepto? Sí, claro, sí. Bien. Es decir, hay un valor de tensión de entrada que yo lo voy a tener limitado, para lo cual voy a poder amplificar con la ganancia que estoy obteniendo. Caso contrario, se me produce una saturación del amplificador y no logro la señal de salida la amplificación de la señal de salida que pretendo obtener. Bien. Bueno, estos, digamos, son diferentes conceptos que, como les dije, ya varios se los dije. Tengan en cuenta un concepto importante que es del offset. Después también lo que tiene que ver con el funcionamiento de modo común y de modo diferencial. Y también lo que es este concepto de el sleep rate, que es un valor que se mide en microvolt por segundo, ¿no? Es decir, y que digamos me muestra cómo es la variación de la velocidad de la tensión de salida. Bien. Bueno. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, y esto es a modo de conocer el concepto, la idea acá no es que ustedes se sepan y después podemos ver en alguna hoja de datos, digamos, cómo está conformado internamente el amplificador operacional. Cuando en aquel momento lo veíamos en electrotecnia como una caja negra, bueno, ahora vemos que hay adentro. Pero tampoco no es necesario que ustedes se sepan, digamos, cuál es el circuito, pero sí tener el concepto de que internamente el amplificador operacional está compuesto por tres etapas. Una etapa de entrada, una etapa intermedia y una etapa de salida. Cada una de esas etapas está formada por las disposiciones de componentes que, como ven acá, ustedes tienen diodos y transistores, que pueden ser transistores bipolares o transistores unipolares. ¿Qué van a hacer cada una de esas etapas? Y le van a conferir las características que tiene el amplificador operacional, es decir, la etapa de entrada, y logrará que tenga, como dice ahí, digamos, la doble entrada, es decir, la entrada inversora no inversora, que tenga ganancia de tensión, que tenga un amplio ancho de banda, que tenga una gran impedancia de entrada, y lo mismo van a hacer con las otras etapas. Insisto con esto, estos circuitos que se muestran acá, bueno, ahí está, normalmente esta es una copia sacada de una hoja de datos seguramente. La idea no es memorizarse ni saber cómo es el funcionamiento interno de eso, pero sí comprender
que dentro de ese circuito hay etapas que están delimitadas, es decir, la primera etapa, la etapa intermedia, y esta es la última etapa, que le dan, digamos, las características que tienen estos componentes. Estoy viendo que la reunión dice que se termina en 10 minutos y me habían dicho que no tenía finalización. Bueno, Capaz, profe, no tiene la habilitación de la facultad, es premium, es un premium. Eh, sí, pues sí, pero vos sabés que el viernes pasado que tuvimos el examen, yo generé una reunión y me figuraba como que tenía 2 o 3 horas. Y ahora en esta no sé por qué, es como que no me la grabo. ¿Y usted la Tuve generó que... con el código de, o sea, con el mail de la facultad o propio? no, debe ser con el mail mío, por eso a lo mejor no me lo Ah, tomó. capaz que por eso. Puede ser por eso. Sí, sí, estoy logueado estoy logueado en con el mail personal. Seguramente puede haber sido por eso. Bueno, de igual manera nos volvemos a conectar con el mismo link. ¿Bien? Bueno, eh, vamos a pasar al otro apunte. Y acá vamos a ver los circuitos básicos. Eh, bueno, eh, a ver, básicamente hay muchas configuraciones del amplificador operacional. Las básicas son tres, que tiene que ver con esta configuración. Esta configuración que ven acá, que se denomina amplificador inversor, donde ustedes tienen conectada en el terminal no inversor, está puesto a tierra, y la señal se aplica al terminal inversor. Esta es una resistencia de realimentación, por lo cual estamos trabajando con un circuito en lazo cerrado, como dijimos. ¿Está bien? Recuerden ustedes que la impedancia de entrada, es decir, entre el terminal menos y el más, tenemos una impedancia prácticamente infinita, un valor grande. Entonces, normalmente se considera que este punto, que es la tierra real, se diferencia de este otro en que este es la tierra virtual, pero en definitiva es el mismo punto. ¿Ok? Entonces, para determinar, digamos, cuál es la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada, se plantea en este punto, digamos, la igualdad de que la corriente esta que circula por acá es la misma que la que circula por acá lo indica esta flecha, por la impedancia, acá indica que no hay circulación de corriente. Entonces podemos plantear la igualdad entre la caída de tensión en esta resistencia y en esta, y eso nos determina que la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada es igual a R2 sobre R1. Es decir, lo que comentaba recién, la ganancia de este circuito, de esta configuración amplificador inversor, depende exclusivamente de la relación de las resistencias y no de las características del amplificador. ¿Ok? Lo que hay que tener en cuenta acá es el signo negativo que es la inversión de la señal que se aplica en la entrada. Bien, entonces si acá aplicamos una tensión de 10 milivolts y tenemos resistencia de 100 y 10, entonces la ganancia será 10, entonces
Si acá metemos 10 milivol, a la salida vamos a obtener, con una ganancia de 10, vamos a obtener 100 milivol cambiado de signo. ¿Bien? Esa es la configuración inversora. Y la otra es la configuración no inversora, que acá se mantiene esta cadena de realimentación, pero el terminal inversor se pone a tierra y la señal se aplica directamente a través de el terminal inversor. Entonces, analizando, fíjense acá también la corriente es esta, planteándoles las ecuaciones de Kirchhoff, llegamos a que la ganancia acá está dado en 1 más R2 sobre R1. Es decir, en esto, digamos, esta es la diferencia entre la configuración inversora y la no inversora. Y la primera que teníamos, el ingeniero lo ha modificado acá el apunte, que es el amplificador diferencial, que básicamente es, digamos, está combinada ahí la configuración inversora y no inversora, es decir, acá nos permite aplicar 2 señales a la entrada a través de este juego de resistencia. Normalmente lo que se hace es buscar, para que se dé, ojo, esto se hace para que puedan tener diferentes valores, R1 y R2, pero normalmente para que nos dé este valor de ganancia, tienen que ser iguales R1 y R2, R1 y R2 en la realimentación y en la resistencia de entrada. Entonces, acá la ganancia está dada por la relación R2 sobre R1 y la diferencia de estas dos señales. Que hay en el ejercicio, uno de los ejercicios prácticos que normalmente lo hacíamos en el laboratorio, era esto, era aplicar un amplificador diferencial. Normalmente lo hacíamos simulando, en alguna oportunidad lo hicimos porque teníamos una termocupla donde, bueno, poníamos la termocupla dentro de algo caliente o lo calentábamos con un encendedor y a la salida obteníamos una tensión diferencial aplicada acá a este amplificador y veíamos cómo se amplificaba esa señal. Bien. Después hay otros tipos de configuraciones que son el circuito sumador o restador que nos permite sumar señales. Permítanme que me adelante un poco, así lo vemos acá. Es decir, es una disposición sumador-inversor, o sea, nos permite sumar señales y darnos a la salida la inversa de esa suma de señales. También se pueden hacer restas de señales. Se lo puede configurar como un circuito también integrador, diferenciador. A ver, permítanme que... Bien. Bien, acá tienen el sumador no inversor. Y acá tienen otros que pueden ser el circuito diferenciador logarítmico, es decir, podemos sacar el diferencial de una señal, podemos sacar la integración de una señal, o podemos también sacar el logaritmo de una señal. Es decir, estos son diferentes tipos de configuraciones. Después veíamos otras de las aplicaciones. Y ya nos estamos cortando, se nos acaba el tiempo. Otro tipo de configuraciones que tiene que ver con lo que son filtros. Es decir, los diferentes tipos de filtros. Permítanme que me adelante. Es decir, básicamente tenemos 4 tipos de filtros, que pueden ser filtros pasabanda, o sea, pasa alto, pasa bajo, es decir, filtros que nos permiten pasar señales altas,
hasta una determinada frecuencia de corte, o nos permiten pasar señales bajas, también hasta una cierta frecuencia de corte, o lo que se denomina pasabandas, es decir,